Dice así, primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 13. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordabais con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Vamos a orar nuevamente, mis hermanos. Damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Nosotros rogamos tu auxilio, Señor, tu socorro, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, porque separados de ti nada podemos hacer. Te rogamos ayudes al que habla, Señor, para que se llene tu espíritu y tu sabiduría, Señor, para que sepa interpretar y dar entendimiento, Señor, de lo que tú has hablado, Señor. Ayuda a los que escuchan, Señor, para que sean edificados, Señor, como tu iglesia. Estamos edificados como un solo hombre, a la estatura del varón perfecto, listos e irreprensibles para la venida y regreso de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Edifica tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, anteriormente estábamos viendo con el hermano Pablo cómo Pablo estaba explicando su ausencia en los momentos de prueba que ellos les tocó vivir. Y terminábamos viendo que ellos, angustiados por la posible mala situación de los hermanos en Tesalónica, por las aflicciones y por el poco tiempo que pudieron estar entre ellos, enviaban a Timoteo para que le afirmara la fe de ellos, ¿no? Para que los exhortara, los animara, para que permaneciesen firmes en la fe. Como anunciaba el hermano Pablo, hoy vamos a empezar a ver ese regreso de Timoteo y con este informe de cómo estaba la iglesia. Y como ya leímos, pues habían buenas noticias. Habían buenas noticias cómo están los hermanos. Pero si algo podemos ver hoy, y que es importante lo que vamos a estar aprendiendo, mis hermanos, es que Pablo no se va a contentar con esas buenas noticias. Él quiere más para la iglesia en Tesalónica. Y en cierto sentido nosotros deberíamos, mis hermanos, no contentarnos con lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra familia, en medio de su iglesia hasta ahora, porque realmente Dios quiere que avancemos hacia un crecimiento. Por eso el mensaje se llama la gratitud por la obra de Dios y el deseo de un mayor crecimiento. Y es lo que vamos a estar enfocado hoy, viendo esto a través de 3 particiones que hicimos para la enseñanza hoy. La primera es el informe de Timoteo, ¿no? Vamos a ver cuál fue el informe. Vamos a ver el efecto que tuvo este informe en Pablo y sus compañeros y el deseo que ellos tenían de un mayor crecimiento o avance de la obra de Dios entre los hermanos en Tesalónica. Y transversalmente vamos a estar sacando aplicaciones para nuestras vidas, para la iglesia. Entonces vamos a comenzar en el versículo 6. Con el informe de Timoteo, ¿no? Entonces, cuando Timoteo volvió a nosotros, de vosotros, y nos dio vuestras noticias de fe y amor, las buenas noticias de fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces, Timoteo, como decíamos, había regresado con un informe muy alentador a Pablo y a Silas, de esta joven iglesia que había pasado dificultades, tribulaciones, como terminábamos viendo también la vez pasada,
Y podríamos hablar de que este informe tiene como 4 asuntos principales. Seguramente el informe fue mucho más extenso que lo que figura aquí en la epístola. Pero pues, aquí Pablo lo resume en 4 asuntos que vamos a ver rápidamente. Primeramente dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe. Entonces lo primero sería el asunto de la fe. Las buenas noticias acerca de la fe de los hermanos en Tesalónica. Entonces acordémonos que Timoteo había sido enviado, como decíamos, para fortalecerles y exhortarles en la fe. Y él pensaba tal vez que estaban débiles. Y cuando llega Timoteo, ¿con qué se encuentra? No, estos hermanos están permaneciendo en la fe, no se han debilitado, sino que están avanzando, están fortalecidos en el Señor. Entonces, él no encontró una iglesia débil en la fe, sino una iglesia que había permanecido en medio de una situación hostil. Ellos habían demostrado que la fe de ellos no había sido, mis hermanos, fue un asunto esporádico, un asunto temporal, un asunto firme, una fe genuina, que como habla Pedro, había sido probada por la tribulación, pero había salido purificada como oro. Entonces, eso es lo que se encuentra Timoteo. Segundo asunto rápidamente que podemos ver es sobre el amor, ¿no? Dice que tuvo buenas noticias de vuestra fe y amor, ¿no? La fe de los tesalonicenses no era simplemente una creencia intelectual, era una fe que se manifestaba, como veíamos en la introducción, en un amor práctico, en un servicio de amor para el Señor. Un amor por las personas, un amor por llevar el evangelio de Cristo. O sea, ellos no habían menguado en ese amor, aún a pesar de los sufrimientos. Eso no había enfriado el amor en sus corazones, mis hermanos, porque nosotros tenemos que creer la doctrina correcta o tener la enseñanza correcta, sino que tiene que haber amor. Y ese amor había permanecido entre ellos, no solamente la doctrina, no solamente la fe. Entonces esto también fue una buena noticia para ellos. Lo tercero que vemos en esta noticia es que era una iglesia que conservaba buenos recuerdos de los hermanos. Se dice en la mitad del versículo, después de fe y amor, dice, y que siempre nos recordáis con cariño. Uno mirando el griego se da cuenta que la mejor traducción sería como hace la Biblia de las Américas, que dice, de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros. Esto es una buena noticia para Pablo y sus compañeros. Acordémonos que ellos temían, y por eso enviaron a Timoteo, temían que tal vez los enemigos de la fe o que habían llegado los judaizantes a calumniar a Pablo, porque habíamos visto en la primera parte de la epístola la defensa también de Pablo en el capítulo 2 de este estudio. Y ellos al enviar a Timoteo se dan cuenta, no. El amor de ellos, los recuerdos del ministerio de Pablo y Silas en medio de ellos no había quedado afectado. Ellos ya se acordaban de cómo habían sido servidos por estos hermanos y conservaban unos buenos recuerdos. Entonces era una buena noticia. Y cuarto, el deseo de un reencuentro, ¿no? Dice al final del versículo, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces el último asunto que le informa Timoteo a Pablo es que los hermanos no solamente habían permanecido firmes en la fe, sin menguar en el amor, con buenos recuerdos de los hermanos, sino que deseaban volverlos a ver, deseaban volver a ser visitados por ellos. De la misma manera que Pablo también tenía un deseo, junto con los hermanos, de volver a ver a los santos en Tesalónica, ¿no? Era un deseo mutuo. Y qué interesante eso, mis hermanos, porque a veces nosotros esperamos que solamente los líderes, solamente los hermanos que Dios pone a enseñar o a pastorear la iglesia son los que tienen que preocuparse y desear ver a los hermanos. Ellos son los que tienen que estar buscándonos, visitándonos, corriendo detrás de nosotros. Pero quién define que aquí la iglesia tenía una actitud diferente. Así como ellos, como buenos pastores en medio del rebaño de Cristo, deseaban ver a los hermanos, también el pueblo de Dios deseaba con el mismo amor, con el mismo fervor, verlos a ellos. Eso demuestra que este cariño que tiene que haber en medio de la iglesia, mis hermanos, no solamente de unos, no solamente de los hermanos que tengan un ministerio más visible, sino que es algo que debería estar en toda la iglesia. Una lección importante para nosotros. También incluso para otras iglesias, mis hermanos, en que tienen necesidad. Es triste a veces, mis hermanos, que cuando uno está dispuesto y dice voy a tal lugar, las iglesias abren puertas para que uno los visite, y eso es bueno. Pero a veces las iglesias no están buscando de la misma manera ser visitadas, ser ayudadas, ser confirmadas en la fe. Y estos versículos nos muestran que el asunto de la obra de Dios en medio de su pueblo, mis hermanos, es un asunto que tiene dos lados. A veces yo he viajado a otros lados y los hermanos como que me cuentan quejas a uno. No, es que los hermanos nunca nos visitan.
de que pasó tal cosa, los hermanos no han vuelto, los hermanos que Dios ha puesto en la obra viajan tan poco, visitan tan poco. Pero uno se da cuenta que esos hermanos tampoco nunca están invitando a los hermanos para que los visiten. Pero aquí nos muestra el apóstol en estos versículos que era algo mutuo, mis hermanos, una edificación de la iglesia, un crecimiento en la iglesia, no sea solamente por una parte, no solamente por los que son usados por Dios en el ministerio, sino por una iglesia que también está dispuesta a recibir el ministerio, los hermanos. La segunda parte que decíamos de esta enseñanza tiene que ver con el efecto que tuvo este informe. Entonces, lo primero que vemos es en los efectos es el consuelo que trajo sobre los hermanos estas buenas noticias, ¿no? Dice el versículo 7, por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por vosotros, por medio de vuestra fe. Entonces, estas buenas noticias para estos hermanos había sido como un bálsamo, como un consuelo, dice, en medio de unas dificultades que ellos estaban pasando, en medio de necesidad y aflicción. Esa noticia los había llenado de poder, los había llenado de ánimo, ¿no? Los había ayudado, pero para entender un poco fue que entender qué es eso que estaban en necesidad y aflicción. Porque dice, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción. Entonces esa palabra necesidad usada aquí en el griego denota una escasez material. O sea, no estaban tal vez en su mejor momento económico el apóstol Pablo y Silas allá en Corinto. Nosotros sabemos por la misma epístola que hemos estado estudiando aquí, Tesalonicenses, que en medio de los tesalonicenses, Pablo y sus compañeros habían trabajado para suplir sus propias necesidades. De aquí acordemos que ellos tuvieron que huir y Pablo fue llevado a Atenas. De Atenas Pablo se fue a Corinto, de donde está escribiendo esta epístola junto con los hermanos. Y allí, mis hermanos, tampoco el asunto fue fácil. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4, dice que después de estas cosas, o sea, después de salir de Atenas y llegar a Corinto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba junto con ellos en el oficio de hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea, Pablo llegó a Corinto y allí el asunto no fue más fácil, porque como él también va a decir a los corintios más adelante en las epístolas a los corintios, él no recibió una sola ofrenda de ellos. O sea que Pablo tuvo que ver por sí mismo y seguramente cuando Aquila llegó también, cuando Silas llegó también y Timoteo tuvo que unirse al mismo asunto, porque ellos tenían necesidades económicas. Hay partes de la epístola de los Corintios donde Pablo dice, entre ustedes tuve escasez, estuve desnudo, tuve hambre, padecí trabajos. Entonces era algo que el apóstol Pablo había vivido entre ellos. Entonces Pablo se dedicaba a trabajar para su sustento y al mismo tiempo él seguía, como dice al final, predicando el evangelio a los judíos y a los griegos, especialmente los días de reposo. Entonces ese asunto no mejoró con el tiempo. Pablo siguió teniendo necesidades económicas entre los hermanos, pero no solamente había necesidades económicas, también dice y aflicción. Esa palabra aflicción se refiere a angustias, tribulaciones. Muy seguramente está relacionado con el levantamiento de los judíos que Pablo menciona en Hechos 18, versículo 12 al 17, ¿no? Él estuvo en la ciudad de Corintios, dice que llevaba año y medio cuando en medio de los corintios se levantaron los judíos para llevar a Pablo a ser juzgado ante un tribunal. Y gracias a Dios Pablo fue guardado de ese juicio y pudo seguir trabajando por un tiempo más, pues que estuvo 2 años entre los corintios. Muy seguramente Pablo hace referencia a estas acechanzas de los judíos, estas persecuciones, y que pasaron justamente después de la llegada de Silas y Timoteo. O sea que Silas y Timoteo también habrán sufrido estas tribulaciones. Entonces, en el momento de recibir estas buenas noticias, ellos estaban en medio de esta necesidad y en medio de estas angustias que sufrían por causa de la persecución. Pero no solamente necesidades materiales o persecuciones por los enemigos de la fe, sino también estaban angustiados, como veíamos en la vez pasada, por la iglesia en Tesalónica, de la cual habían tenido que salir apresuradamente. Estaban angustiados por los hermanos, no solamente eran tribulaciones externas, sino también internas, porque dice el versículo 8, porque ahora vivimos
si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿no? Ellos al llegar a esta noticia de que ellos estaban firmes en la fe, firmes en el Señor, dice, ahora sí vivimos. Estábamos sintiéndonos como muertos, sintiéndonos que en medio de persecuciones, de escasez, que nuestro trabajo no avanza, que no hay fruto. Pero, wow, llegó esta noticia de que ustedes estaban firmes en la fe, firmes en el amor, que aún se acuerdan bien de nosotros y que aún quieren desear vernos nuevamente. Wow, qué buena noticia. Es como cuando uno está angustiado, llega una buena noticia y uno dice, descanso. Así había sido para el apóstol y para los hermanos esa noticia. Porque por lo menos que ellos no podían soportar más. Dijeron, pues enviamos a Timoteo, estábamos angustiados. Nosotros deseábamos ser ahí, Satanás nos estorbó. Pero pudimos enviar a Timoteo y ahora que él vuelve nos da estas buenas noticias. Wow, esta angustia desaparece. Porque acordémonos que tenían temor de que todo el trabajo de ellos hubiera sido en vano, ¿no? Que hubieran llegado los enemigos de la fe, hubieran sembrado cizaña entre los hermanos, los hubieran alejado del evangelio de Cristo. Entonces, mis hermanos, ellos entendían que habían dificultades entre los hermanos. Y las mismas dificultades estaban viendo ellos también en Corinto. Pero ellos se alegran con esta buena noticia. Pero también tiene una aplicación para nosotros. Esta preocupación, el sufrir por la obra de Dios en nuestro corazón, mis hermanos, y ese deseo de que permanezca, que se establezca, de que avance, de que crezca, debería ser algo normal en aquellos que sirven al Señor. El apóstol Pablo habla un poquito más sobre este tipo de angustias que él sufría. Si me acompañan a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Acá Pablo viene dando, como decíamos, una lista de las persecuciones, naufragios, azotes, apedradas, persecuciones entre los judíos, persecuciones entre falsos hermanos, trabajo sin descanso, desvelos, hambre, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que venía sufriendo, pero el apóstol Pablo, como decimos, no solamente sufría cosas físicas o persecuciones. Como decíamos, esto puede explicarnos un poco más esa angustia que él sentía para entender ese alivio que él sintió al recibir las buenas noticias de los hermanos, ¿no? Y además de todas esas cosas que él había sufrido, dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces Pablo, cada día, él no solamente estaba preocupado por aquel lugar que estaba sirviendo, se preocupaba, dice, por todas las iglesias. Él tiene un amor por la obra de Cristo, que le debe tener un corazón tan grande que cargaba, mis hermanos, no solamente una iglesia. Todas esas iglesias de las cuales él había fundado, de las cuales él servía, a una vez iglesias que él no había conocido, como Colosas, como Roma. Esas iglesias cargaban su corazón. No estaba preocupado no solamente porque fueran fundadas, es que, listo, la obra de Dios avanzó porque se fundó la iglesia, para adelante, y nunca más. No. Porque algunos piensan que así es la obra del Señor, ir predicando, ir yendo, y después nada más que los hermanos, no los llamo, no sé. ¿Qué pasó allá donde fui a predicar? Así son muchos ministerios de muchas personas en nuestros días. Ministerios itinerantes que no tienen cuidado o amor por los hermanos. Sin embargo, Pablo entendía que la obra no era así. Él se preocupaba de la obra de Dios que había sido plantada. Como vimos la vez pasada, estaba tan preocupado, por ejemplo, por los tesalonicenses que envió a Timoteo. Él no quería que su trabajo fuera simplemente, es que la semilla fue regada, así hablamos a veces, hermanos. Y nos preocupamos por regar la semilla, solo porque fue tirada, ¿no? Para ser sembrada. Pero él se preocupaba porque fuera regada, porque esa semilla llegara a dar un fruto. Él estaba angustiado, preocupado por todas las iglesias. Podríamos hacer una lista de todas esas preocupaciones. Las iglesias de Galacia con problemas con los judaizantes, eso lo cargaba el apóstol Pablo. La iglesia en Corinto con problemas de inmadurez, pecado, problemas doctrinales y división. La iglesia en Colosas asediada por filósofos que traían falsas doctrinas, huecas sutilezas según los hombres, según las tradiciones del mundo, y por otro lado también acechando a los judaizantes. La iglesia en Éfeso, ¿no? Yendo a otras enseñanzas, prestando oídos a fábulas. La iglesia en Creta con necesidades de ancianos y con deficiencias que había que corregir, por lo cual mandó a Tito. Iglesias en Macedonia, como esta en Tesalónica, sufriendo persecución. Entonces, el apóstol Pablo tenía muchas razones por las cuales preocuparse por las iglesias y aún más cosas. Alguien que realmente ama la obra de Dios, mis hermanos, tiene que estar dispuesto a sufrir por la obra de Dios, a sufrir por sus iglesias y también sufrir por cada uno
de sus miembros, porque sigue hablando ahí en 2 Corintios 11, pero ahora el 29. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mis hermanos, Pablo no veía la iglesia como las masas o como un local. Como que uno piensa en la iglesia allá y está pensando en el local de reunión, en la baldosa, en la mesa, en las sillas. No, él decía que la iglesia son personas, no masas. No era un número, no era un formato. Eran los santos de Dios, el cuerpo de Cristo, conformado por cada miembro particular. Él se enteraba que alguno estaba enfermo y se preocupaba, oraba por él. Quería tener noticias, se angustiaba por lo que le pasaba a los hermanos. Se preocupaba por Timoteo, que tenía problemas de estómago. Se preocupó por Epafras cuando fue a visitarlo en la cárcel en Roma. Tenía miedo que muriera en medio de esa visita. Se preocupaba. Problemas hasta el punto de sentirse que iba a enfermarse. ¿Usted le ha pasado eso, que ama tanto a alguien que está mal, en una situación tan fea, que usted siente que le va a dar lo mismo que a esa persona? Eso es lo que el apóstol Pablo sentía. También dice, ¿a quién se hace tropezar? Y no me indigno. Cuando él se enteraba, por ejemplo, que los judaizantes estaban allá en Galacia haciendo tropezar a los hermanos, se indignaba. Nosotros nos dimos cuenta de eso cuando estudiamos la epístola a los Gálatas. La forma tan fuerte en que habla el apóstol Pablo, mis hermanos, era por amor. Él decía, ¿cómo así? Ustedes iban bien. ¿Quién les estorbó? Gálatas insensatos. ¿Qué les pasó? Él se indignaba cuando otro hermano se le hacía tropezar. Él se indignó con los corintios. ¿Cómo así que hay uno entre ustedes fornicando con su madrastra y nadie ha hecho nada? Sabía que fue un tropiezo para la iglesia. Y a veces nosotros, mis hermanos, pues también podemos aplicar a nosotros. No nos preocupamos los unos por los otros. No tenemos este mismo amor. Pensamos que vemos la iglesia como reuniones y sillas llenas. El domingo, algunas menos el sábado, reunión de oración por los pocos que vienen. ¿No? Y a veces nosotros vemos la iglesia así como programas, actividad. ¿Y por qué aquí no hay más actividades, no hay más show? Porque así hoy en día se ven las iglesias. Los hermanos se enferman, nadie se entera, nadie visita. Es que eso tienen que hacerlo solamente los hermanos que predican. Piensen los hermanos. Eso tenemos que hacerlo todos. A veces vemos a los hermanos caer en pecado y no nos indignamos. El hermano peca, que haga lo que quiera con su vida. Total, cada quien da la cuenta de Dios. ¿Yo quién soy para juzgar? El Señor juzgará. No, así vamos con esa actitud por la vida. El apóstol Pablo iba en pecando y no iba como un fariseo a destruirlo. Iba, ¿cómo así que estás así en esta situación? Tienes que salir de ese pecado, tienes que arrepentirte, tienes que andar como es digno de Cristo, tienes que ser irreprensible, como vamos a ir viendo al final hoy. El apóstol Pablo estaba preocupado porque andaran en santidad. Es algo importante del corazón pastoral, de que desea que los hermanos anden no de una manera mediocre en la fe. Entonces, mis hermanos, no se enojen cuando vayamos a exhortarles o a animarles para que haya un cambio en sus vidas o dejen ciertas prácticas o corrijan ciertas cosas si sean pequeñas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un deseo en nuestro corazón de que los hermanos anden en santidad. Y iremos a ofendernos cuando los hermanos no andan en santidad. Hoy en día no nos interesa a veces. Pero es algo importante. Tenemos que preocuparnos. No solo por nosotros, sino por otros hermanos en otras iglesias. Hermanos que nos enteramos que están en situaciones difíciles. No ignorar el pecado, mis hermanos. Ahora, el apóstol no solamente estaba triste y angustiado por la iglesia, sino que, como decíamos, llegó a estar gozoso por la buena noticia que recibía. No todas eran malas noticias. Habían buenas noticias. Y como dice en el versículo 9, si continuamos, todo hubo consolación, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba tan angustiado por las iglesias que cuando se enteraba que uno estaba bien, eso le daba un respiro, un descanso. Pero aparte de la consolación, había gratitud y gozo por estas buenas noticias. Versículo 9. Por lo cual dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios. No era tanta la gratitud, era tanto el gozo por la obra que Dios estaba haciendo y manteniendo, continuando entre los hermanos en Tesalónica, que decía, ¿qué forma tengo de agradecer a Dios por lo que le ha hecho en medio de ustedes? ¿Cómo yo puedo agradecer a Dios por una obra tan profunda, tan tremenda, tan estable en medio de ustedes? Porque tuvo tanta bondad que no trabajamos en vano. Dios bendijo aquel sufrimiento entre vosotros. Dios bendijo aquellas angustias. Dios bendijo el trabajo esforzado. Dios bendijo los desvelos que ellos estaban de noche y de día trabajando para llevarles el evangelio. Dios bendijo todo eso. No había sido en vano. Y eso había llenado no solamente de
consuelo, sino de un gran gozo que llevaba a la gratitud, al agradecimiento con gran alegría. No es como cuando tú recibes una noticia y que te llena de gozo y tú no sabes con qué palabras agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por ti. No es como cuando queremos dar gracias y podríamos decir algo como estoy tan agradecido, tan feliz por lo que has hecho por mí, que no tengo cómo pagártelo. No tengo con qué palabras agradecerte, no me alcanza el tamaño de las palabras para darte gracias, ¿no? Como cuando alguien nos ha hecho un gran favor o ha salvado nuestra vida, ha hecho algo grande por nosotros. No sabemos cómo pagarlo. Y decían, no tenemos cómo pagarlo a Dios, cómo retribuirlo, cómo recompensar a nuestro Dios por el tan grande gozo que nos da estas buenas noticias de su obra entre ustedes. Entonces, ellos sabían que no podían pagarle, mis hermanos, y todos sabemos, ¿no? La obra de Dios en nosotros es por gracia, pero debería llevarnos a nosotros a un sentido de gratitud que ahora queremos servir a Dios, aún sabiendo que nuestro servicio no puede pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ellos sabían, mis hermanos, que no podían pagarle a Dios, que la gracia de la obra por medio del ministerio de ellos era eso, gracia inmerecida, no era por lo que ellos habían hecho, era por la gran bondad de Dios. Pero esto los llevó a un deseo, el deseo de volverles a ver y servirles, versículo 10. El deseo de verles, dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces, cada vez que se acordaban de estas buenas noticias, venía un deseo a su corazón y los llevaba a orar. No es que estaban orando todo el día, pero cada vez durante el día que se acordaban, ay, qué bueno que los tesalonicenses también, Señor, permítenos ir a Tesalónica, queremos volver a ver a los hermanos, queremos trabajar en medio de ellos otra vez. Yo tengo un gran deseo, ¿no? Esas noticias no los llevaban a ellos a conformarse, decir, bueno, está todo bien Tesalónica, quedémonos aquí tranquilos en Corinto y después para ver a dónde vamos. Ellos no se conformaban con eso. Y acordémonos, mis hermanos, que Pablo tenía gran deseo de ir a ver a estos hermanos, pero que Satanás, como dice el capítulo 2, versículo 8, por lo cual quisimos ir a vosotros. Y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aunque Satanás les había estorbado, esto no hizo que Pablo tuviera menos deseo de ir a verles. Dijo, fíjate, nos ha estorbado hasta ahora, pero yo voy a seguir insistiendo en oración para poder ir a verles otra vez. Deseo ir a verles, anhelo ir a verles, tesalonicenses. Nos muestra cuánta insistencia, cuánto amor tenía por ellos. Y, hermanos, y hay cosas por las que vale la pena insistir, para que Dios avance su obra. Así se oponga el diablo. Y más adelante, en Hechos 20, vemos que Dios le permitió a Pablo volver a ir a visitar las iglesias de Macedonia y muy seguramente entre ellos a estos hermanos en Tesalónica. Pero no solamente mis hermanos, él quería ir a verles porque sí, qué chévere ir a ver los hermanos en Tesalónica a ver cómo van, ¿no? Unas vacaciones porque aquí los corintios son tan duros, hay persecuciones. El otro día me llevaron preso, me querían juzgar ahí ante el procurador romano. Me vendría bien ir a despejarme un poco, ir a ver a los tesalonicenses, ir por ir. Visitar por visitar, no, mis hermanos. Él quería ir a servirles, ¿no? Orando noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe, ¿no? Entonces, viendo lo que hemos visto hasta ahora, la firmeza de los hermanos, el arduo trabajo del amor de ellos, que tenían buenos recuerdos de Pablo, que estaban firmes en la obra. Podríamos decir, bueno, ¿qué más le falta a estos tesalonicenses? ¿No? Hasta ahora vemos una iglesia ejemplar, una iglesia llena de fe, llena de amor, fiel a aquellos que la habían ministrado entre ellos, con deseo de volver a recibir, ¿no? ¿Qué falta ya? Podríamos decir nosotros. ¿Qué más podría faltar a una iglesia así? Pero mis hermanos, acordemos que aunque era una iglesia sana, llena de fervor y trabajo y amor por Dios, era una iglesia nueva. Una iglesia donde los hermanos tuvieron que salir prematuramente por causa de las persecuciones. Y una iglesia, mis hermanos, inmadura, si no se trabaja en ella, como veíamos la vez pasada, que el apóstol Pablo veía la importancia, ¿no?, de trabajar en la iglesia. Aunque no estuviera presente, quería ayudarlos. Y quería volver a ellos, mis hermanos, porque sabía que ellos todavía no lo habían alcanzado todo, que había faltado muchas cosas que aclarar, muchas cosas que cimentar, muchas cosas que fortalecer. Una iglesia nueva, mis hermanos, y una iglesia antigua también siempre van a tener mucho trabajo.
Algunas de esas cosas podrían ser las que más adelante Pablo va a adelantarles en el capítulo 4 y capítulo 5. Por ejemplo, al parecer algunos estaban andando desordenadamente, ociosos. Entonces Pablo va a mandar que no, que nadie esté ocioso, que el que no quiere trabajar, que no coma. ¿No? Que el que no trabaje, no coma. Había personas que estaban, por lo que vemos, con problemas de fornicación. También Pablo habla sobre la santidad matrimonial, cómo conducirse con honestidad con los hermanos. Y como decíamos, la necesidad de no estar ociosos y desocupados, no trabajando, lo cual venía muy posiblemente también por una deficiencia doctrinal. El apóstol Pablo también a la mitad del capítulo 4 va a comenzar a hablarles de la segunda venida de Cristo. Cuando leemos la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses, vemos que al parecer habían llegado algunas personas perturbando a los hermanos, diciendo que supuestamente ya era inminente el regreso del Señor Jesucristo. Tal vez pues algunos decían, ya para qué vamos a trabajar, ya Cristo viene mañana, pasado mañana. Yo me he hecho aquí a esperar que el Señor venga. Entonces hay que corregir estas situaciones doctrinales. También vemos al final que él recuerda que tienen que honrar y recibir a aquellos hermanos que les presiden, reconocerlos. Ahí también puede ser un problema con la autoridad. Seguramente como una iglesia joven y tuvieron que salir prematuramente, no se alcanzó a nombrar ancianos. Pero Dios estaba levantando entre los hermanos que cuidaran de la iglesia. Entonces Pablo tiene que decir, hermanos, reconozcan a esos hermanos que los están cuidando. Entonces, como vemos, habían varios asuntos que al parecer estaban incompletos, que había que seguir trabajando entre los hermanos. Él va a adelantar algunas cosas porque él sabe que todavía posiblemente no va a poder ir a visitarlos. Pero también, mis hermanos, tiene que llevarnos a examinar a nosotros, porque podríamos decir, listo, a ellos les faltaba, y a nosotros... Nosotros tenemos que preguntarnos, porque mis hermanos, nosotros podemos pensar, no, acá hay buena palabra, cada vez hay más personas, ya no cabemos casi, buena alabanza, buena palabra, hermanos que sirven, y podemos pensar en algún momento, no, aquí ya, así como tiene que ser la iglesia, y contentarnos con eso, y listo. Y no entender que hay cosas todavía, mis hermanos, en las cuales tenemos que crecer en la fe, cosas en las cuales tenemos necesidad de seguir avanzando. El apóstol Pablo sabía esa necesidad, mis hermanos, que una iglesia necesita seguir avanzando porque si no está retrocediendo. En la fe nada es estático, mis hermanos. La vida cristiana no es estática, o vamos para adelante o estamos yendo para atrás. Entonces nosotros no podemos contentar y pensar que ya llegamos. O seguimos avanzando, mis hermanos, o vamos a perder lo que el Señor ha hecho hasta ahora en nosotros, por gracia. Pero Él quiere un mayor avance. Entonces, ¿en qué debemos crecer como iglesia? Una buena pregunta para nosotros. Tenemos tal vez que ser más en el servicio, más hermanos dispuestos a servir, más hermanos, como siempre decimos, dispuestos a visitar, dispuestos a prepararse para ser dignos de ese ministerio. No solamente servir por servir. ¿Será que creemos que ya hemos alcanzado todo? Porque hay iglesias, mis hermanos, que usted las visita y piensa que ya alcanzaron todo. Y están en una decadencia, están derrumbando, y tú vas a le preguntar, ¿cómo están? Todo está bien, hermano. El Señor añade a su iglesia, Él va a añadir, Él va a hacer la obra. Hermano, usted sabe cuántas veces hemos escuchado eso en los viajes. Y uno ve, uno como que va con la expectativa, los hermanos van a decir, bueno, visítenos, ayúdennos. No, hermanos, todo está bien, súper. No, mis hermanos, tenemos que sacarnos ese orgullo y saber, hay cosas en las que podemos estar deficientes. Hay cosas en las que tenemos necesidad de crecer. Y si no abrimos los ojos a eso, vamos a retroceder. Ahora, aunque él sabía que había una necesidad de ir a suplir esta cosa entre los hermanos, miren lo que dice en el versículo 11. Porque él confiaba en la soberanía de Dios. Sabía que hay una necesidad. Pero está el equilibrio. Saber que hay una necesidad, que hay algo que hay que hacer. Y al mismo tiempo confiar en el Señor. Dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Como decíamos, a pesar que había una posición del diablo a la cual que Dios no le había abierto todavía la puerta, entonces él entendía que no era el momento tal vez de ir a ver a ellos. Si uno lee Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, el Señor le dice que se quede ahí, en Corinto, a Pablo. Aunque tenía mucho deseo de volver a Tesalónica. ¿Por qué? Dijo, porque aquí tengo mucho pueblo. Entonces todavía no podía irse y sabía que iba a llegar el tiempo donde Dios le iba a permitir salir de Corinto, pero no era el tiempo. A veces hay muchas, hermanos, nosotros siempre hablamos que hay mucha necesidad, pero no nos pasamos viajando todo el tiempo, ¿no? Porque no podemos abandonar lo que el Señor nos puso a hacer aquí por ir y resolver los problemas que hay por todos lados. Aunque esos problemas nos cargan, nos duelen en el corazón, sabemos que hay tanta necesidad, tanta oposición, tanta decadencia en tantos lugares.
Aunque también Dios en muchos lugares hace una obra, nos abre puertas para servir, no por eso nos pasamos dejando todo el tiempo. Porque sabemos que Dios tiene un plan, mis hermanos. Primeramente, que crezca aquí la iglesia local. Que esté estable. Usted tal vez piensa, no, aquí ya todo está estable. Hermano, cuando nosotros nos reunimos decimos, nos falta tanto. Falta crecer tanto. Falta que Dios haga tanto entre nosotros para que realmente estemos tranquilos para otros viajes, para ayudar a otras iglesias más, porque desearíamos ayudar más, dar más. Pero somos conscientes que Dios tiene un tiempo. Y unas circunstancias que Él va aparejando para que primeramente la obra esté aquí estable y también se pueda ayudar al mismo tiempo a otros hermanos. Entonces vamos al último punto. El deseo de un mayor crecimiento o avance de la obra de Dios. Entonces aquí en el versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Todavía habían cosas que le faltaba a la fe de los tesalonicenses. Pero había cosas que ellos tenían. Ellos tenían fe, como veíamos, una fe firme, pero que todavía era deficiente, que había cosas que trabajar en ella. O sea, cuando hablamos de fe, no nos referimos a fe para la salvación, sino fe en cuanto a la doctrina, en cuanto a la práctica. Pero también había otras cosas en las cuales que ellos tenían y en las cuales habían que crecer más. ¿Y en qué son? Dice el amor, crecer y abundar en amor. Ellos tenían amor, una medida de amor, pero Pablo deseaba, junto con sus compañeros, que ellos aún crecieran y abundaran más. Ellos sabían, como ya explicamos hace 3 domingos, que de nada sirve, mis hermanos, tener fe, entender muchas cosas, tener todo el conocimiento, tener toda la fe, hacer un montón de obras para Dios, si no hay amor, ¿no? Si nos falta el amor, no nos sirve de nada. Esta es la tercera enseñanza, mis hermanos, donde vemos un énfasis en el amor. Hace 20 días, en la enseñanza pasada, con el hermano Pablo volvíamos a ver un énfasis en el amor, y otra vez aquí los apóstoles hacen un énfasis en el amor. Como dice el hermano Miguel Núñez, mis hermanos, eso no es casualidad, porque, mis hermanos, el problema es que en la vida cristiana nosotros casi que aprendemos a hacer todas las cosas antes de aprender a amar. Aprendemos a orar antes de aprender a amar. Aprendemos a barrer, a limpiar, a poner sillas antes de aprender a amar. A veces aprendemos a predicar, a enseñar, a cantar, levantar las manos antes y hasta bautizarnos antes de aprender a amar a otros. Entonces el apóstol dice, usted tiene que crecer en la fe. Hay cosas que le falta la fe, pero tienen que seguir creciendo y madurando en el amor. Aunque tienen amor, tienen que crecer más en ese amor. A veces pensamos que, listo, fui cristiano, ya amo, ya... Ese es todo el amor cristiano que voy a tener en toda mi vida. Pero el apóstol dice que hay que abundar en ese amor. Porque podemos hacer todas las cosas sin amor, mis hermanos. Tan fácil. Hay gente, mis hermanos, que muy seguramente, por lo que enseña la Biblia y por lo que vemos en nuestros días, pastorean sin amor. Enseñan sin amar a aquellos a quienes pastorean. Sirven sin amar. Es tan fácil, mis hermanos, hacer casi todo en la vida cristiana sin amor. Pero es imposible que si hay amor, no hagamos esas cosas. Sirvamos a los demás y procuremos su bien. Pero el cimiento tiene que ser el amor. A mayor servicio tiene que haber mayor amor. A mayor responsabilidad tiene que haber mayor amor. A mayor madurez es porque hay más amor, mis hermanos. Pablo veía esa necesidad de que ellos crecieran y abundaran en amor unos para con otros. Esa palabra crecer y abundar, esa palabra crecer habla de llenarse. Y abundar de algo que rebosa. Es un sobreénfasis ahí en el griego que se hace al poner estas dos palabras juntas. Es como que Pablo dice, tienen que crecer hasta una medida que no tiene fin, porque después rebosa hacia afuera. Es un abundar en el amor, no hasta que ya llegué a donde tiene que llegar, como tengo el tanque lleno, no, el tanque lleno y después hacia afuera. Es un amor que no solamente crece en el interior, sino que crece tanto que termina llegando a otras personas. ¿Y por qué dice el amor a otros? Porque, mis hermanos, algunos hoy en día hablan mucho del amor psicológico, las iglesias, ¿no? Es que tú no puedes amar a otros si primero no te amas a ti mismo. Y si te amas mucho a ti mismo, vas a poder amar mucho a los demás. Podría decir aquí el apóstol Pablo, crezcan en el amor para con ustedes. Así van a amar a otros.
ni el Señor Jesús, ni el apóstol Pablo, ni nadie en la Biblia jamás enseñó tal asunto psicológico que vemos en muchos púlpitos de nuestros días. No, mis hermanos, amar requiere lo contrario, requiere negarnos a nosotros mismos. Porque cuando no me niego a mí mismo, ¿a quién busco complacer? A mí. Primero yo, después yo, y después también yo. ¿No? Así somos nosotros. Estamos primeramente viendo por lo nuestro. Segundo, por lo mío. Tercero decimos por lo nuestro, pero yo primero. Pero nosotros, mis hermanos, para amar a otros, con este amor que aquí Pablo habla, hay que creer en un sacrificio. En un sacrificio para amar a otros, un negarnos a nosotros mismos. Para amar más, hay que negarnos más, hay que amarnos menos. Completamente contrario a lo que enseña el mundo. Y es el mismo amor que nos mostró el Señor Jesucristo. Si era para amarse más, él hubiera dicho, fui tan digno, me amo tanto que yo no voy a bajar a morir por esta gente. Todo lo contrario, él se humilló a sí mismo, renunció, se sacrificó para podernos amar más. Más de lo que merecíamos incluso. ¿No? Ese es el amor de Dios y es el mismo amor que nos enseña aquí. Entonces hay que amar más a otros. ¿Quiénes son esos otros? Más a mi prójimo, más a mi esposa, más a mi esposo, más a mis hijos, a los que están más cercanos, más a los hermanos. Que amo tanto a los hermanos, bueno, hay más amor, hermanos. Tenemos que abundar más en el amor para los hijos de Dios, más en el amor unos para con los otros. El Señor Jesucristo decía que en eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. Pero ese amor, mis hermanos, no es estático. Como decíamos, en la vida cristiana o se avanza o se retrocede. Si tu amor no estaba creciendo, está menguando. Si no amas más hoy a los hermanos que ayer, seguramente los amas menos, pero no igual. Entonces tenemos que crecer en ese amor. Pero no solo para con los cristianos, los hermanos, es la parte fácil, ¿no? Amar a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me hacen bien. Yo amo al que me hace un favor. Es que yo te amo tanto por lo que hiciste el otro día por mí. Es que yo amo tanto a fulano porque yo lo conozco hace tantos años, hemos vivido tantas cosas juntos. Eso es un amor muy natural. Es un amor en que no se puede crecer. Es un amor que tiene una medida y llega hasta ahí. Pero que crezcamos más en ese amor. Pero no solamente para con nosotros. También se para con todos. Eso nos recuerda las enseñanzas que veíamos en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? El Señor Jesús habla de amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque amar a tu amigo es fácil. Todo el mundo quiere amar a sus amigos. Y como decíamos, a los que les hacen el bien. Pero amar a todos, eso es más complicado. Eso requiere más amor. Eso requiere crecer más en el amor. Amar a los que están cerca es muy fácil. Amar a los que están lejos requiere un amor más extendido. Y más si son los que me odian. Veamos que el Señor Jesucristo había incluido en el prójimo a los que no te caen bien y también a los que te persiguen. Y seguramente mis hermanos, los hermanos de Tesalónica habían crecido en amor. Se amaban unos a los otros, amaban al apóstol Pablo por el bien que les había hecho, y amaban a Cristo y predicaban el Evangelio por toda esa región de Macedonia, pero Pablo dice, hay que crecer más. A ustedes lo están persiguiendo. ¿Saben cuál es el siguiente nivel, tesalonicenses? Aprendan a amar a los que les persiguen. Aprendan a amar a los enemigos de la fe. Aprendan a amar a aquellos paganos que no quieren recibir el Evangelio. A ellos también. Ellos tienen que abundar más. No solo entre ellos, no solo con los apóstoles, también con los enemigos. Entonces, ahora los tesalonicenses habían mostrado amor, pero había que crecer y sobreabundar hasta que ese amor alcanzara a todos. Es el mismo amor que nos mostró el Señor Jesús. Yo me acordaba de esa ilustración que también escuché en estos días y que está en la Biblia, de aquel hombre rico. Ese joven rico se acercó a Jesús. No, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces dice, bueno, guarda estos mandamientos, todos los he guardado en mi juventud. Entonces el Señor, por los otros mandamientos que no había mencionado, le dijo, deja todo lo que tienes, véndelo y sígueme. Ahí él mostró que tenía una idolatría hacia las cosas, hacia su dinero, hacia sus ganancias. ¿Y qué pasó con el joven? Se fue. Se fue, ¿no? Le dio la espalda a Jesús. Ahora Jesús pudo haber reaccionado diciendo, tan terrible ese joven, no sabe lo que se pierde. Se apagó de fuego, ¿no? Ese sí merece mi ira. No, el Señor Jesús no respondió así. Dice, y lo amó. Y lo amó al que lo rechazó, ¿no? Eso es crecer en amor. Aprender a amar incluso al que te rechaza, ¿no? Un amor para con todos.
Pero ellos no solamente decían, usted tiene que amar así. Ellos dieron ejemplo. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo eran ejemplos para los tesalonicenses de este amor ya maduro. Este amor que no se limitaba, el cual ellos esperaban que ellos también crecieran. Acordémonos cómo ellos fueron entre ellos. Dice que fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza que cuida a sus hijos. Fuimos como un padre entre vosotros para exhortarles y alentarles. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Ese era el amor que ellos les habían mostrado. Ellos eran desconocidos y los trataron con este amor. Ellos habían crecido en amor. Primeramente ellos conocieron a Cristo y lo amaron. Luego cada uno en Jerusalén, Silas, en Antioquía, Pablo, en Derbe, Timoteo, habían aprendido a amar a sus iglesias locales, a sus hermanos con los que estaban en la fe. Y siguieron creciendo en el amor a Dios y a su obra y a las personas, a tal punto que Dios los sacó para que les sirvieran entre las naciones y predicaran su evangelio. El amor siguió creciendo. Y tuvieron una visión donde Dios les mostró un varón macedonio y dijeron a Macedonia. Y ellos amaron tanto a los macedonios, cuando nosotros vemos la epístola a los macedonios, tanto a los filipenses como a los tesalonicenses, el amor con que Pablo y sus compañeros llegaron a amar a estas iglesias. Un amor tan grande. Entonces yo digo un ejemplo de amor, una medida de amor mayor, del cual ellos podían tomar ejemplo para también crecer a ese mismo amor, mis hermanos. Porque el amor, mis hermanos, ejemplifica madurez. Ellos tenían amor, pero aún no era un amor maduro. Era un amor en el cual había que seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y eso tiene una aplicación para nosotros también. Una iglesia sana, una iglesia con buena palabra, con buenos líderes. Usted puede tener la mejor iglesia, y esta no es la mejor iglesia. Otra debe ser la mejor. Pero usted podría estar allá, ¿no? O en una como la de Tesalónica, que iba muy bien. Y aún así, mis hermanos, no madurar, no crecer. Estancarte en las cosas como crecer en el amor. Y si a ellos les puede pasar eso, a la mejor iglesia, también nos puede pasar a nosotros. Tenemos que crecer más en el amor, como decíamos, para con nuestra familia, más en el amor para con nuestros hermanos en la fe y más en el amor para con otros cristianos, otras familias que no son la nuestra, otras personas que necesitan de Dios. Pero este amor tiene que crecer y madurar hasta alcanzar aún a todos. ¿Y saben cuál fue una muestra de que ese amor todavía no está maduro en nosotros, mis hermanos? Yo creo, podríamos pensar que si ese amor estuviera tan maduro en nosotros, acá estaríamos el doble de personas. Porque amaríamos tanto a los perdidos que predicaríamos aún más el evangelio. Más gente se hubiera convertido a Dios. La prueba de que aún nos falta amor es que hay muchas personas que aún no se sienten discipuladas, acompañadas. Porque los pocos que vemos no alcanzamos para todos. Pero si hubiera más amor, habría más personas sirviendo por amor. Más personas preparándose para servir por amor si aún no están listas. Más personas entregándose para la obra de Cristo. Estaríamos hablando más en nuestros trabajos de Cristo, más en los buses, más en las calles, más en cada lugar que Dios nos da oportunidad. Si hubiera más amor para con los hombres, porque mis hermanos, si sabemos que los hombres están bajo condenación y que van a la perdición eterna, no es falta de amor dejarlos morir sin Cristo, ¿no? No es falta de que a uno los amamos lo suficiente y nos da igual. Otro día le predico el evangelio. Usted si sabe que alguien está por morir, si usted dice otro día te salvo, otro día te evito que te pise el carro, hoy no, hoy que te aplasta. Nadie pensaría así cuando ama a alguien, ¿no? Pero nosotros vemos que viene la ira de Dios para arrollar a las personas y a veces mostramos mucha indiferencia, ¿no? Entonces eso es una prueba de que tenemos que crecer más en el amor. Crecer más en el amor, mis hermanos, es pasar de solamente actos a algo que es carácter. Nosotros podemos comportarnos amorosamente con las personas. Y eso está muy bien, está bien tener actos de amor con la gente. Pero podemos tener actos de amor sin mucho amor o sin nada de amor. Y la persona decir, es tan amoroso porque hizo tal cosa por mí. O yo pienso que amo a las personas porque es que mira lo que yo hago por ellos. Y aún así, no tener amor. O un amor maduro. Mis hermanos, eso debemos saberlo pensando en Dios. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor, es algo que Él es. Y el carácter, mis hermanos, es algo que nosotros llegamos a hacer a la estatura de Cristo. Eso es el carácter cristiano. Nosotros tenemos que crecer en el amor hasta que pase de ser unas cosas que hacemos a algo que somos, que es parte de nosotros.
Porque, mis hermanos, el carácter no solamente se manifiesta cuando hago algo. Hacia algunos, a los que yo amo, el carácter se manifiesta siempre, como se manifestó en Cristo. Cristo amó ¿a cuántos? A todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todos los que crean en Él, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y Jesús no podía comportarse de otra forma con las personas. ¿Por qué? Porque Él es amor. No es algo que Él hacía, es algo que Él es. Y un amor maduro, mis hermanos, nos va a llevar no solamente a hacer cosas, que sí hay que hacerlas. Porque un amor sin obras es un amor mentiroso. O un amor con malas obras es un amor engañoso, un falso amor. Pero un amor que solamente obra a veces cuando hago cosas, pero no está realmente en mi corazón, que no fluye de manera natural, es un amor que todavía no soy yo. No es parte todavía de mí. Todavía es algo que yo estoy haciendo, pero no es algo que he llegado a hacer. Entonces hay que crecer, mis hermanos, para que ese amor se manifieste de manera natural hacia todos. Uno ha conocido ese tipo de personas, personas tan amorosas que no han llegado a conocer que todo el tiempo amor hacia todos lados, amor hacia todas las personas. Y uno a veces dice, yo quisiera ser como esa persona. Son personas que han madurado en el amor. Un amor tan maduro que pueden mostrar ese amor a todos, como dice Gálatas 6:10 también Pablo. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A cuántos? A todos. A todos. Eso ya es carácter. A todos, no solo a algunos. Mayormente a los de familia de la fe. Aquí no estamos diciendo que a todo el mundo hay que amar con el mismo amor. Porque eso no se puede. El amor por mi esposa no es el mismo amor que yo puedo tener por cualquier otro hermano o hermana. El amor por mi hijo es diferente al amor que puedo tener por otros hermanos y hermanas. El amor que tenemos entre cristianos no es el mismo amor que tenemos por los perdidos. Pero por todos hay que mostrar amor. Vamos a ir terminando. Vamos al versículo 13. El último asunto que ve Pablo importante que tienen que crecer estos hermanos, aparte del amor, es en ser irreprensibles y santos. Porque ¿para qué es todo esto que viene hablando desde que comienza? ¿Para qué era ese enviar a Timoteo a ver cómo están y ayudarlos con su fe? ¿Para qué era ese deseo de ir a verles? Ese deseo de ir a completar lo que falta a su fe, ese deseo de que crezcan y abunden en amor. Todo eso es para lo siguiente, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, para que sean afirmados. Esa era la razón, mis hermanos. Para que fueran afirmados en sus corazones, en la verdad de Dios. Pero ¿de qué manera tenían que ser afirmados? ¿En qué manera nos afirma el crecer en la fe, en abundar en el amor, en ser ayudados por otros? Y en que andemos de una manera irreprensible en santidad delante de Dios, el Padre. Entonces, la fe perfeccionada, el amor abundante y constante tenían como fin afirmarles, pero no solo sus corazones, no solo como una firme convicción o una gran certeza de que lo que ellos ya habían recibido, sino un amor que se mostraba irreprensible y santo. Ellos tenían en mente que el Señor Jesucristo iba a regresar, mis hermanos, pronto. Ellos deseaban que cuando Él viniera encontrar una iglesia como irreprensible y santa delante de Dios. Como veíamos también hace 2 enseñanzas. Toda esa motivación de que Él fuera un obrero y ellos sirvieran de la manera que lo hicieran era para que ellos andaran como es digno del Señor. Veíamos al final del capítulo 2. Pero no solamente eso es lo que ellos querían. Y no quieren solamente caminen dignamente ahora, sino cuando llegue el Señor que sean irreprensibles y santos. Ellos no querían una iglesia de cualquier manera, como vimos también la vez pasada. Querían una iglesia que esté digna de recibir a su novio. Y eso es muy importante. Ellos querían sumar, mis hermanos, a este crecimiento, irreprensibilidad y santidad. Y uno puede decir, mis hermanos, esta palabra irreprensible estamos muy acostumbrados a escucharla cuando hablamos de los ancianos, ¿no? Es necesario que el anciano sea irreprensible. Y nosotros pensamos, bueno, el hermano Alberto tiene que ser irreprensible porque le enseña. El hermano Pablo tiene que ser irreprensible porque le enseña. Los hermanos que ministran, que son ancianos, ellos tienen que ser irreprensibles porque ellos enseñan. ¿Y nosotros qué? ¿No? Miren que el apóstol Pablo no solamente dice que los ancianos deben ser irreprensibles, también la iglesia debe crecer hasta tal punto que sea irreprensible. Y esto el apóstol Pablo no solo se lo dice a ellos. Colosenses
Voy a leerles varios versículos rápidamente. Colosenses 1:8 dice, al cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿No? Él quería que no solamente escogieran lo bueno, sino lo mejor, para que fueran irreprensibles. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Más adelante en Tesalonicenses, aquí también 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Se dan cuenta que todo el apóstol menciona ser irreprensibles, siempre lo liga al regreso del Señor Jesucristo? Por eso no es que seamos irreprensibles ya, pero deberíamos estar creciendo por la esperanza que tenemos que el Señor Jesucristo va a volver, porque como dice el apóstol Juan, el que tiene esa esperanza se purifica. El que tiene esa esperanza se santifica. El que tiene esa esperanza crece en el Señor, crece en la fe, crece en el amor, crece en la santidad, para que cuando llegue Jesucristo su Señor, no tenga nada de que reprenderlo. Entonces algo, mis hermanos, para todos los creyentes. Pablo se lo escribe prácticamente a todas las iglesias, que tienen que crecer en la fe, tienen que crecer en el amor, pero también en la santidad, hasta llegar a ser irreprensibles, cada uno en particular. Una buena pregunta para mí y para ti es, ¿estamos creciendo en ser irreprensibles o solo esperamos que los hermanos que sirven lo sean? Y yo tengo licencia de no serlo, de andar como sea, como un cristiano light, ¿no? Cristiano a medias. Pero los que sirven no, los tienen que ser santos. ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Estamos conformándonos con esa vida cristiana promedio? Flaca, débil, mediocre, o tenemos esa esperanza de que nuestro Señor Jesucristo viene y yo quiero que me encuentre preparado, sin nada que avergonzarme delante de Él, listo para recibirle. ¿Cómo queremos? El apóstol Pablo deseaba que ellos crecieran para ser encontrados en santidad, irreprensibles, cuando el Señor Jesucristo viniera. Entonces, crecer en el amor, crecer en la fe nos va a llevar a estas cosas. Porque el que crece en la fe conoce a su Señor y su voluntad para obedecerle. Y el que crece en amor se va a abstener de hacer lo malo a los demás. Eso nos va a llevar a ser santos y a ser irreprensibles, crecer en la fe y crecer en el amor. Entonces, concluyendo, tenemos esta mañana un pasaje, mis hermanos, que nos inspira a no estancarnos, sino a avanzar hacia adelante, a no conformarnos, a no desanimarnos, porque nos hemos llamado simplemente a permanecer como iglesia, sino a crecer. Y no es casualidad, mis hermanos, que en este tiempo estemos estudiando estos pasajes. Si no quiere que nos conformemos, que nos estanquemos, que nos acostumbremos a venir aquí a estar sentados, a escuchar palabra nada más y no hacer nada con eso. Quiere que aprendamos, mis hermanos, a que esa palabra traiga fruto de santidad, de amor, de fe en nosotros. Podríamos pensar que simplemente estamos aumentando en números y que cada vez vamos a estar más apretados. O podemos pensar que la voluntad de Dios es que así como crecemos en cantidad, crezcamos en calidad, que seamos conscientes, primeramente, que intentamos seguir creciendo en la fe, que no hemos alcanzado todo, que como iglesia todavía estamos aprendiendo y estamos madurando. Segundo, que debemos crecer y abundar aún más en el amor para con nuestras familias, nuestros hermanos, y crecer tanto que lleguemos a amar a todos los hombres, incluso a los que no conocen a Dios, incluso a los que nos odian, a los que nos detestan. Y tercero, creciendo en estas cosas, avanzando en la madurez hacia la irreprensibilidad, hacia la santidad que Dios quiere de todos sus hijos, preparándonos para cuando su Hijo regrese. Entonces la pregunta hoy no es cuándo regresa, la pregunta es, ¿te estás preparando para el regreso de Cristo? ¿Estás creciendo en lo que le falta a tu fe? ¿Estás creciendo en amor
abundando en amor, amando más que antes. Estás creciendo en santidad, estamos creciendo a llegar a ser irreprensibles. Estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos da para ello. ¿Andamos como sabios o como necios desaprovechando el tiempo? ¿Cómo andamos? Tenemos que estar gozosos, mis hermanos, porque como iglesia Dios está haciendo una obra entre nosotros. Y es un motivo de gozo, de alegría. Créanme, mis hermanos, nosotros cada vez que vemos la obra avanzar en cada uno de ustedes, nos gozamos. Cuando vemos a los hermanos caer en pecado, volverse atrás, alejarse, nos entristecemos. Pero, mis hermanos, sabemos que Dios quiere más de nosotros. Creemos que Dios no quiere que solamente, no quiere que retrocedamos ni que nos conformemos con lo que ya tenemos. Dios quiere que avancemos a un crecimiento continuo, que Dios permita nunca se detenga. Porque hay iglesias que antes crecían y como hemos dicho muchas veces aquí, hoy en día ni están. Desaparecieron o están por desaparecer. Señor, permita que ese no sea nuestro caso, sino que hasta la venida de nuestro Señor Él nos encuentre creciendo, abundando en todas estas cosas, hasta la venida del Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias al Señor.